¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien el día de hoy. Yo todo cool, todo bien, todo chévere. Amigos, el libro del día de hoy es El arte de la explicación de un autor que se llama Lee Lefebvre. No sé si así se pronuncie, pero de todas maneras ahí van a ver el nombre del autor para que por si quieren irlo a buscar al autor, entonces pueden ir a verlo, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esto. Ok, pues miren, este libro en general, pues habla de cómo podemos expresar mejor nuestras ideas, cómo podemos mejorar nuestras explicaciones hacia demás personas. Entonces, esto no solo es a nivel personal, sino también es como a nivel corporativo, o sea, cómo puedes presentar ideas en, digamos, una junta de trabajo, cómo puedes presentar un plan estratégico, cómo puedes también eh, cómo se expresa mejor uno para explicar las cosas más simples. Entonces, es un tema que muchos dirán, ay, bueno, ¿quién no sabe como que expresarse? Pues realmente creo que este es un problema del que muchas personas sufren que no pueden expresarse mejor, o sea, sus ideas muchas veces son confundidas por no saberse explicar, ¿no? De una manera adecuada. Y también, muy importante, por ejemplo, si tú estás vendiendo un producto, si estás vendiendo algo, o si quieres vender algo para alguna empresa, entonces, pues, no importa si tu producto es bueno o malo, aunque sea el mejor producto del mundo, pues si no sabes cómo explicarlo de una manera correcta, pues no va a servir de nada, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con eso. Y vamos a empezar con la parte uno que es el plan. Este libro se divide en tres partes. Pues la parte uno es el plan, ¿no? Y empezamos mencionando algo muy importante que probablemente ya muchos sabrán, que es que los grandes explicadores tienen la capacidad de imaginarse en los zapatos de la otra persona y comunicarse desde esa perspectiva, ¿ok? Pueden bloquear lo que ya le es familiar y centrarse en lo que probablemente vea el conductor o a qué se refiere que muchas veces nosotros siempre tratamos de dar una explicación con la información que nosotros ya sabemos, ¿ok? Entonces es muy importante ponerse en los zapatos de los demás, ¿no? Hacer un análisis de cómo nosotros podemos mejorar en ese aspecto, ¿ok? Eh, entonces, debemos meternos en el zapatos de la audiencia o de nuestra persona, ¿no? Eh, el arte de la explicación se trata de transformar los hechos en un paquete más comprensible, ¿ok? Entonces, si yo quiero explicar cómo está elaborada, no sé, una botella de plástico, pues a ver, voy a agarrar a ver qué ideas me pueden servir para yo darme a entender. Voy a hacer un paquete donde pueda hacer que la persona con la que esté hablando se le haga más fácil entenderme, ¿ok? Entonces, él también sugiere bueno, si quieren, por ahí se los puedo dejar una imagen o búsquenla. O sea, que tú definas, digamos, es como un rango de la A a la Z, donde tú vas dividiendo a la persona. Entonces, por ejemplo, eh, si el cliente no sabe nada, nada, bueno, la persona con la que estás hablando, tu audiencia no sabe nada, tú la vas a colocar en la A, ¿ok? Porque es así que no sabe nada. Y conforme tú veas o tú sepas que ya sabe algunas cosas, pues ya lo puedes clasificar, por ejemplo, en una M, ¿no? O en una S, o por ejemplo, en una E. Entonces, tú con esto, o sea, con este sistema, o sea, imagínatelo tú en tu cabeza.
una línea recta que va que tiene puntos, que va de la A a la Z. Entonces, pues tú vas a determinar en qué nivel se encuentra tu interlocutor para que tú después puedas eh, manejar tu paquete de ideas, lo puedas manejar sobre ese rango, ¿no? Si tú detectas que la persona está en la E, pues bueno, lo haces sobre la E, ¿no? Y ahí desde ese punto avanzas para dar una explicación mejor. Un punto que debemos tomar en cuenta es que una explicación responde a una sola pregunta, que es el por qué, ¿ok? ¿Por qué las cosas son como son? La explicación es el arte de mostrar por qué los hechos, las leyes y los detalles tienen sentido. Al tú aclarar la razón por la que una idea tiene sentido, ahí es cuando nosotros podemos poner los hechos en perspectiva. O sea, como tal, la explicación es la práctica de empaquetar los hechos en una forma que se haga más fáciles de entender y de aplicar. También las explicaciones hacen que las personas se preocupen, porque primero las explicaciones son paquetes de ideas que ayudan a las personas a ver lo que ya tienen frente a ellos de una manera nueva, ¿ok? O sea, tú puedes observar algo, pero en el momento que te lo explican, tú ves ese hecho como de una manera diferente, ¿no? En segundo lugar, es que las explicaciones muestran por qué las cosas son como son. Ay, perdón. Las explicaciones captan la atención de las personas y les permite ver una idea desde una perspectiva personal diferente para que ellos puedan tomar decisiones informadas y sobre cómo pueden aprender más de esto, ¿ok? Eso es un punto de importante. Esto que les estoy mencionando se me hace interesante porque al yo también darles, por ejemplo, estos resúmenes del libro de la mejor manera posible, pues ustedes probablemente están viendo las cosas que ya sabían desde otro punto diferente, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, una parte también es por qué las explicaciones muchas veces fallan, ¿no? Y en el libro nos menciona que muchas veces estas explicaciones que nosotros damos fallan porque a nosotros como personas que, por ejemplo, somos expertas en algo, nos cuesta mucho imaginar cómo es el no saber cierto tipo de cosas, ¿ok? Se nos hace muy difícil tener empatía y decir, bueno, a ver, yo sé esto y explicarlo desde tu propia óptica, pues es una muy mala idea, ¿ok? Porque simplemente por el hecho de que eh, no estás poniéndote al nivel de la audiencia. Y aquí viene una frase del libro que la dijo Einstein una vez, que dice que si tú no puedes explicarlo de manera simple, no lo entiendes lo suficientemente bien. Entonces, lo que ya, por ejemplo, había mencionado en otros libros que eran de ventas, pero también igual lo podemos meter un poquito aquí ese tema, que al abordar una explicación sin una comprensión suficiente, es una forma de meterse en algo sin salida, es una forma de meterse en un agujero, ¿no? La clave para evitar este tipo de situaciones es tener un conocimiento amplio de lo que estás hablando, ¿ok? Y si no tienes un conocimiento amplio, pues es más fácil decirle, ¿sabes qué? Yo conozco esto, esto y esto, pero si no, déjame investigarlo, vamos a ver eh, qué onda, ¿no? Pero si tú no tienes un conocimiento seguro de lo que estás hablando, pues vas a divagar bastante. Y aparte, algo que es importante, pues también mencionar, ¿no? Que si tú no te preparas para hablar frente a una audiencia o frente a una persona y para contestar las preguntas, pues bueno, muy fácilmente van a descubrir que tú no eres un experto en eso y pues tu explicación va
a carecer de valor y simplemente pues va a ser una explicación fallida. También una de las formas que también tenemos muy frecuentemente para arruinar nuestra explicación es que queremos siempre parecer inteligentes. O sea, eh, siempre tenemos la necesidad de apelar a un experto para que nuestras explicaciones tengan alguna validez, ¿no? Eso estoy muy de acuerdo. Pero, por ejemplo, si tú no eres un experto y estás en tu cabeza diciéndote, ¿sabes qué? Quiero parecer inteligente, quiero parecer un experto en este tema cuando realmente no lo eres, pues también en este modo, en esta forma tú estás haciendo que tu explicación fracase, ¿no? Y probablemente muchas veces tu explicación sea una explicación que tuviera potencial, pero fue ineficaz porque el objetivo que tú debes hacer sentir a la gente es que ella sienta que es inteligente, no que tú te sientas inteligente con lo que estás diciendo, ¿ok? Tú tienes que hacer que la persona diga, oye, no manches, estoy aprendiendo muchísimo, ¿no? De lo que me está diciendo él, ¿no? En cambio, por ejemplo, cuando tú hablas desde el punto de vista de quererte sentir un experto, pues las personas van a sentir tontas y se van a desconectar, ¿no? Y probablemente no me refiero a tontas en el sentido real, ¿no? Sino que van a decir, ay, no, no estoy entendiendo nada, se duermen, ¿no? Entonces, muy importante, probablemente eso también le pasa a muchos maestros, ¿no? De escuelas, se quieren sentir tan expertos y que se quieren sentir tan inteligentes eh, frente a sus alumnos que terminan regándola y los alumnos terminan diciendo, ¿sabes qué? ¿Qué clase tan aburrida? ¿No? Entonces, muy importante también este punto. Recuerda, tú tienes que hacer que la persona que te esté escuchando se sienta inteligente con lo que tú le estás explicando. Ok, otra cosa es, es cuando tú estás explicando algo con un enfoque directo y sin contexto, ahí también tu explicación puede llegar a ser fallida. ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, tú como comunicador debes ser capaz de entender el contexto en el que la pregunta o el contexto en el que tú estás hablando, ¿ok? Eh, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo personal mío. Hay uno aquí en el libro, pero se me hace un poquito más complicado. Entonces, te voy a decir dónde yo lo apliqué aquí. Yo estaba hablando con un amigo y de repente me sacó un tema así bien súper random, ¿sabes? O sea, me sacó un tema de que le dije, oye, güey, pero no, esto según yo es así. Me dijo, no, ¿cómo crees? O sea, o sea, como que ya no estábamos, a ver. Y le dije desde antes, a ver, quiero que tú me expliques el contexto de la situación. No antes de que, porque nada más me lo estaba diciendo de una forma directa, oye, esto y esto, y yo así como que, ok, pues, o sea, yo le contesté de acuerdo a lo que yo pensé que estaba hablando. Entonces yo le dije, a ver, dame el contexto, ¿cómo está esto? Y ya me dijo, ¿sabes qué pasó esto y esto y esto antes? Y por eso te dije esto. Me dice, pensé que ya sabías. Y le dije, no sabía. Entonces, eso es una parte, ¿no? Que muchas veces cuando tú quieres explicar algo, das un enfoque directo, o sea, vas ahí, oye esto, ¿no? Y dices, bueno, a ver, ¿qué onda? A ver, explícame bien porque no estoy entendiendo por qué me estás diciendo, cuál es el contexto en el que tú me lo estás eh, diciendo, ¿no? Por ejemplo, yo siempre o sea, yo cuando estoy con amigos y me molestan, me cuentan historias mías y yo les digo, no manches, pues es que, o sea, cualquier historia suena chistosa si la sacas de su contexto, ¿no? O sea, si la sacas del contexto en el que estábamos y cómo sucedieron las cosas, pues se hace gracioso, ¿no? Si solo lo cuentas en un sentido directo, en un enfoque directo, pero ya viendo el contexto dices, bueno, o sea, eso pasó porque antes hubo esta otra situación. Y ojo, o sea, o sea, también importante decir, ese enfoque directo no siempre está mal, ¿ok? A veces el enfoque directo es bueno, pero tú debes ser capaz
de saber por dónde va la mente eh, de la persona con la que estás hablando, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, la gente, o sea, tú le llegas con un enfoque directo y después se va a preguntar, ¿por qué esto debería importarme, no? Ah, pues te debería importar porque hay un contexto detrás de esto. O sea, si la persona desde inicio tú sabes que no tiene el contexto y tú debes ser capaz de detectar si tiene el contexto o no, pues ahí es donde tú puedes aplicar el enfoque directo o antes dar la perspectiva desde antes para que tu objetivo, para que tu persona con la que estés hablando o audiencia te entienda de una mejor manera. Ok, y bueno, a ver, lo que una explicación debe generar sobre todo es confianza, ¿no? Lo que dice es que los buenos comunicadores construyen y los pobres la disminuyen, ¿no? Entonces, muy importante generar confianza y una de las formas de generar una confianza a través de nuestras explicaciones es planificar. O sea, sí es simple planificar. Esto, por ejemplo, ya se los había dicho en otros libros, creo que de ventas. Este no es de ventas, pero se lo había dicho en un libro de ventas que también tenemos aquí subido. Eh, esa misma parte, ¿no? Que tú tienes que planificar lo que vas a decir. No puedes nada más llegar así como que, ah, sí, ya, ya aprendí esta parte y ahora voy a llegar así sin haber estudiado antes, ¿no? ¿Qué voy a decir? No, o sea, aunque seas un experto dentro de tu campo, tienes que planificar lo que vas a decir, ¿ok? Tienes que tener ya tu speech si vas a explicarle algo a no sé, a tu mamá, a cualquier persona cercana a ti. O sea, si tienes 5 minutos, a ver, planifícalo. O sea, si tú crees que eres una persona que no se sabe expresar bien, o sea, que no sabe dar una buena explicación, o sea, piensa lo que vas a decir. Primero, planifícalo dentro de tu cabeza y lo dices para que te entiendan. ¿Ok? Y ya poco a poco vas a decir, bueno, a ver, pero pues no me va a tardar 5 minutos en dar explicaciones, ok, bueno, en responder, ok, eso estoy de acuerdo, pero en las situaciones donde puedas, hazlo, planifícalo y poco a poco tu mente pues va a empezar a hacer mejores explicaciones, se va a ir acostumbrando a dar mejores explicaciones y a cómo detectar a las personas. Entonces es como todo. Lo que siempre les he dicho es como todo, eso es práctica. ¿Ok? Entonces tú tienes que practicar dar mejores explicaciones a las personas. Es como aquí este podcast, ¿no? Eh, yo siempre he pensado que todo es práctica, entonces podcast tras podcast tras podcast vamos mejorando, trato de mejorar mi comunicación, trato de mejorar todos esos aspectos, y por ejemplo, también, por ejemplo, yo, por ejemplo, ahorita soy consciente, no sé, digamos, de que todavía tengo palabras que repito mucho y que si yo mejoro en esa parte, pues bueno, todavía se va a escuchar mejor el podcast, ¿no? Entonces, esa es una parte que es muy importante, planifica desde antes lo que vas a decir. Si vas a una junta de trabajo, pues obviamente tienes más tiempo, pero no medio hagas una presentación y dices, pues voy a leerla ahí en clase, ¿no? O en la junta. ¿Por qué? Porque supongo que muchas veces han visto a personas o a ustedes mismos les ha pasado que cuando quieres dar una explicación y le pones muchísimo texto, o sea, se ve mal. Ve, porque la gente se está dando cuenta que estás leyendo todo, que no te aprendiste nada, que no eres un experto en lo que estás diciendo, ¿ok? Se te das cuenta y termina siendo una explicación pobre. Por eso dicen que es muy importante que solo pongas de texto súper poquito, ¿no? Y que realmente practiques. Te das cuenta cómo las personas que practican ese tipo de cosas, pues dan mejores explicaciones. Igual, por ejemplo, eh,
si tú tienes una gran idea, digamos, eres un ingeniero en una empresa, si tienes una gran idea que le va a ahorrar millones a una empresa, pero si eres pero eres un pésimo comunicador, una gran idea mal explicada deja de ser genial, ¿ok? Entonces, muy importante, esto es una habilidad que todo el mundo debería estar practicando y si puedes leer el libro, claro, o sea, yo trato de resumirte el libro y darte las ideas principales, pero también leerte el libro también te va a ayudar muchísimo. No solo fiarte de lo que yo en una hora y media de podcast te puedo dar. Entonces, todavía te va a dar más porque te va a dar más ejemplos, te va a dar, o sea, por ejemplo, yo en estos podcasts, pues, si me dan 40 páginas de ejemplos, pues no meto las 40 páginas de ejemplos, ¿no? Meto una, dos, no las que me parezcan más relevantes, ¿ok? Entonces, muy importante, sigan practicando esas, no vayan sin nada, o sea, no vayan, como dice esta frase, no vayan a la guerra sin armas. Y bueno, aquí es donde él, él ya mete el modelo que les había explicado anteriormente, que es la escala de explicación. No sé si estas la puedan googlear, porque obviamente, o sea, pero les digo, es una escala de la A a la Z, donde tú vas determinando en qué lugar, en qué letras se encuentra tu interlocutor, ¿ok? En qué, digamos, si no tiene nada de comprensión de, del tema, pues lo pones en una A. Y la Z es así como que tiene muchísima comprensión ya del tema, ¿no? Entonces, esa sí se llama escala de explicación. Entonces, ¿de qué te va a servir esta escala? Esta escala te puede ayudar, por ejemplo, tú haces una escala, ¿no? Digo, ahí está la escala de la A a la Z. Antes de tú dar una explicación delante de una persona, tú determinas a ver esta persona, pero no supongas, ¿ok? O sea, no supongas lo que sabe y no sabe, porque a lo menos que sean cosas muy sencillas, no supongas las cosas que no saben. O sea, por lo menos al principio, igual le puedes llegar a preguntar, oye, a ver, ¿tú qué sabes de este tema? ¿No? Mejor pregúntale, a ver, ¿qué tanto sabes? Si ya te va a contestar, no, pues mira, sé que es así, así, así. Entonces, bueno, a ver, te voy a poner, entonces si ya sabes algo, te voy a poner, sabes algo, pero no tanto y tienes hueco, pues igual no te pongo en la A, pero te pongo en la, no sé, en una D, ¿ok? Entonces, ya en la D, pues ya dices, bueno, voy a empezar, no le voy a explicar lo más básico, pero sí le tengo que explicar como un poquito desde abajo, ¿no? Y entonces, ya a partir de esta escala, de acomodarlo en una letra, pues vas a hacer mejores explicaciones. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir ponerte más fácilmente en el zapato de la persona con la que estás hablando o tu audiencia. Ok, también para usar esta escala te puedo hacer algunas preguntas que es, ¿cómo sabes por dónde empezar una explicación? ¿Cómo explicas a las personas en cada punto de la escala? ¿Ok? ¿Qué ideas y tácticas hacen que las explicaciones funcionen, perdón? ¿Cómo haces que la gente baje en la escala? O sea, tú, por ejemplo, en la pregunta de cómo explicas a las personas en cada punto de la escala, debes estar preparado para toparte con un A o con un C, ¿ok? Digo, claro, esto muchas veces se hace muy rápido, pero si tú quieres mejorar tu presentación, pues debes, por ejemplo, si vas a exponerle a unos directores, pues probablemente sean una R, ¿sabes? Si le explicas el mismo tema a unos trabajadores, pues probablemente sean una B, ¿no? ¿Y cómo le explicarías a todos los puntos? Primero, para que a los directores no les hagas perder el tiempo a cosas que ya saben. Y segundo, porque a los empleados, digamos, le puedes explicar las cosas, pero se los tienes que empezar muy desde abajo. Y si no se las explicas bien, pues no van a entender bien la idea y no van a, digamos, si es un proyecto, pues no van a entender cómo realizar mejor su trabajo, ¿ok? Entonces, también debes ser muy consciente que en todas las letras de toda la escala,
debes saber cómo explicarlo. Ok, vamos ahorita a pasar a la parte 2 que es empaquetado, ¿ok? Entonces, que esto que es empaquetar ideas, ¿no? ¿Y esto qué se refiere? Que la idea de empaquetar funciona porque los paquetes tienen un límite, ¿ok? Tú mandas un paquete, tiene un límite de peso, tiene un límite de espacio, ¿no? Y que solo algunas cosas, o sea, en este caso ideas, pueden caber en ese paquete. Y eso es una realidad dentro de las explicaciones. Tú tienes que empaquetar ideas en explicaciones, ¿ok? O sea, tú defines el contenido del paquete, claro está, lo que incluimos, lo que excluimos, y esto a qué nos ayuda, empaquetar a qué nos ayuda, a darle a nuestra explicación una forma, ¿no? Y a darle límites. Y la idea de esto es identificar un problema de explicación y construir un paquete que lo resuelva a través de la explicación. Entonces, tú, a ver, estás en una presentación de para tu, digamos que para un consejo directivo, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que hacer, pues es, a ver, vamos a agarrar las ideas principales. ¿Qué es lo que, qué es lo que ellos necesitan saber y qué es lo que ellos no necesitan saber, ¿no? No sobrecargarlos de información también, ¿no? Le estamos dando una forma, le estamos dando un límite. Aquí en este punto es, le estamos dando un límite a nuestra explicación. No tratemos de explicar todo, ¿no? Demos un límite a nuestras explicaciones, porque sobrecargar de información va a hacer que nuestro interlocutor, que la persona o nuestra audiencia se aburra, ¿no? O sea, o que nos deje prestar atención, o que nos diga, ¿sabes qué? Pues eso ya me lo sé, ¿para qué me está explicando esto? ¿Ok? Entonces, muy importante, por ejemplo, el otro día eh, que estoy trabajando con una empresa de trading, eh, estoy haciendo unos proyectos con ellos. Entonces, eh, me dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer una prueba entre varios, como un concurso de trading. Y y pues ya, pero pues no sabemos qué tan cañón sea cada uno. Y yo pues no, sí me quedé pensando así como que, sí, pero de todas maneras vamos a dar una capacitación. Dije, bueno, pues capacitación, pues, está bien, ¿no? Yo no sabía bien de qué se trataba la capacitación. Y cuando me metí a la capacitación, o sea, fue lo más aburrido, o sea, me quedé dormido, literal. Lo bueno es que no tenía la cámara prendida. Pero, o sea, literal me quedé dormido en el sillón de mi casa. eh, Me quedé dormido. ¿Por qué? Porque me está explicando puras cosas que yo ya sabía. O sea, yo si no, si yo hubiera sabido de qué se iba a tratar todo eso, pues la verdad es que mejor no hubiera dicho que no asistía, ¿no? Y fue, digo, fue en videollamada, pero te digo, esas son las cosas que pueden llegar a pasar, ¿no? O sea, de que si tú no empaquetas bien tus ideas para el público que estás, digo, en este caso hay personas a las que sí les funcionó, pero si por ejemplo yo hubiera sido el único y me hubiera explicado, me hubiera estado explicando eso solo a mí, pues me hubiera aburrido, ¿sabes? Eso es lo que pasó, o sea, que no sé a cuántos esa información o ese conocimiento de los mercados, todo lo que está explicando, pues ya lo conocíamos, ¿no? Entonces, está diciendo puras cosas que ya sabíamos, como no hubo límites dentro de esa, porque le explicaba a novatos, como no hubo esos límites, pues eso fue lo que ocasionó dentro de mí esa explicación. Y por ejemplo, aquí nos sugiere una forma, bueno, algunas formas en la que podemos empaquetar nuestras ideas para tener en cuenta las necesidades de nuestra audiencia. La primera forma es el acuerdo. Por ejemplo, ¿esto a qué se refiere? Que por ejemplo, tú cuando estés explicando una algo, cualquier cosa, tú llegues con la audiencia y le digas, todos estamos de acuerdo que los precios de la gasolina están aumentando. Por ejemplo, para darte un ejemplo, todos estamos de acuerdo que, no sé,
los leones están en peligro de extinción, ¿ok? Entonces, tú con este acuerdo vas a, es como una pregunta que le estás haciendo, pero también ellos te van a contestar con un contexto, ¿ok? Eh, y ya con este contexto, pues tú puedes empezar a empaquetar esas ideas, ¿ok? Muchas veces, digo, tienes que ser un profesional de lo que estás hablando para que ya a un nivel más alto puedas acoplar este paquete de ideas, puedas decir, bueno, a ver, si mi cliente ahorita eh, bueno, la persona con la que estoy hablando, cliente o audiencia con la que estoy hablando, se encuentra, ya detecté que está en una E, pues a ver, así en microsegundos, empaqueto la idea. Entonces, si ya saben esto, voy a empezar desde este punto, ¿ok? Entonces, ya es una forma, ¿no? El acuerdo, así es como le dice, el acuerdo para saber las necesidades de tu audiencia en ese momento. Después vamos con el siguiente que es el contexto, ¿no? Y esto, ¿qué es lo que hace? Le da a la audiencia una base que les permite saber por qué la explicación siguiente, ¿no? Por ejemplo, cuando tú le estás diciendo a alguien, vamos a empezar a exportar productos a China porque China es una gran oportunidad para invertir, ¿no? Entonces, es diferente como que si tú llegas primero y nada más llegas y le dices, ¿sabes? Te voy a dar una presentación de cómo exportar productos chinos, ¿no? La persona va a decir, oye, ¿por qué me estás diciendo esto, no? Ah, ¿por qué? Porque ya le estás dando el contexto, ¿ok? La siguiente es la historia. ¿Y la historia qué es? La historia aplica las grandes ideas, una narrativa que muestra una persona que experimenta un cambio de perspectiva. ¿A qué me refiero? La historia es simplemente el hecho de decir, ella es, he escuchado presentaciones donde les dicen, él es Juan. Juan está preocupado porque su coche gasta mucha gasolina, ¿ok? Entonces, esa es la historia, ¿no? La historia también pone un poco el contexto, claro. Entonces, también esto también puede generar preguntas, o sea, pero, o sea, tú puedes, o sea, porque te puede preguntar, oye, y Juan, pues entonces, no sé, ¿cuánto paga gasolina? ¿No? Oye, o sea, o pues no sé, en casos extremos, oye, yo no conozco qué es la gasolina, para qué sirve la gasolina. Obviamente es un ejemplo muy extremo, ¿no? Pero, pero para que entiendan cómo la historia te puede llevar también a conocer las necesidades que tiene tu interlocutor, ¿no? O sea, que desde dónde tienes que comenzar. Después van las conexiones. Ok, las conexiones, estas normalmente se acompañan de una historia y son analogías o metáforas que conectan nuevas ideas con algo que la gente ya comprende. O sea, por ejemplo, en el libro nos da un ejemplo de una historia. Sally pudo ver que tomar el autobús era como una multitarea, porque podía trabajar y viajar al mismo tiempo. Primero empieza con una historia y ya después va con la analogía o con la metáfora. ¿Ok? Entonces, de eso se trata la conexión. Después siguen las descripciones. Y las descripciones son comunicaciones directas que se centran más en el cómo que en el por qué. Por ejemplo, igual volvemos al ejemplo de Sally. Sally descubrió que podía ahorrar más de 20 pesos a la semana si tomaba el autobús 3 veces por semana. ¿Ok? Después la conclusión. Y la conclusión envuelve un paquete que en resumen, ¿qué es lo que te recuerda algo? Te voy a dar un ejemplo mejor para que lo entiendas mejor. Por ejemplo, la próxima vez que veas los precios de la gasolina y te depriman, recuerda que, o sea, eso es, ¿no? La conclusión eh, cierra con el paquete con un resumen de lo que se aprendió anteriormente
y proporciona un siguiente paso con un enfoque en la audiencia. La próxima vez que los precios de la gasolina sientas que son muy altos, recuerda que, o sea, esas son las formas de empaquetar ideas, ¿no? Esas son las formas en las que empaquetamos ideas para poderlas explicar. Ok, vamos a pasar con otra parte del libro que es el contexto, que, que es como tal el contexto. El contexto es simple, el contexto es parte de un lenguaje cotidiano que usamos todos, es una parte importante para hacer que una idea, un hecho, una historia sean más comprensibles y más útiles. Entonces, muchas veces el contexto, muchas veces se nos olvida o se limita demasiado, no se da el contexto de la manera en la que se debería de dar, ¿ok? Y esto muchas veces hace que nuestras ideas parezcan tontas, parezcan raras, o parezcan incomprensibles. Igual, por ejemplo, a muchos de nosotros nos ha pasado que, digamos, si un día no fuiste a clase y llegas al siguiente y continúan con un tema, pues ya no tienes el contexto, ¿no? Pues, ¿de qué están hablando? No entiendo qué onda. Esa es una forma que sería del contexto, ¿no? De cuando perdemos el contexto, pues no, nuestras explicaciones se vuelven incomprensibles. Y una forma de hacer este contexto por ejemplo, en la escala de la explicación, que ya es lo que les venía diciendo desde hace rato, es que este contexto siempre se hace sobre las preguntas del cómo y el por qué de las cosas. Y la manera de utilizar este contexto de una manera eficaz en una explicación se basa en conocer a tu audiencia o en dar cuenta que una audiencia con niveles mixtos de conocimientos requiere una plática ya un poco más elaborada. Ok, y de acuerdo con o sea, tú ves, por ejemplo, la escala de la explicación de la A a la Z. Él, por ejemplo, dice que de la A a la K es más el por qué pasa esto. O sea, tú, por ejemplo, si tú, si la persona con la que estás hablando, tu audiencia, tiene un nivel de comprensión del tema muy bajo, tu contexto debería ser enfocado en el por qué de las cosas. Si tu interlocutor o tu audiencia tiene un entendimiento de mediano a un entendimiento ya un poco más grande, para resolver este problema del contexto, tu contexto, tu forma de dar el contexto a las cosas debería ser respondiendo a la pregunta del cómo. ¿Cómo se hace esto? ¿Ok? Entonces, muy importante que recuerdes esto. Si tu interlocutor, si tu audiencia no tiene poco conocimiento, tu contexto debe ser basado sobre el porqué de las cosas. Si el conocimiento de la audiencia es de mediano a ya un poco más alto, tienes que enfocarte eh, más en el cómo de las cosas, ¿ok? Entonces, em, cada quien lo debe ir midiendo, pero sí debes tener consciente eso, o sea, para tener un buen contexto, el por qué es para menos entendimiento y el cómo es para un poco más de entendimiento. Yo creo que ya cada quien lo puede ir acoplando a sus explicaciones, pero es muy importante. Este punto se me hace muy importante porque si lo practicamos, creo que el contexto no va a ser un problema para nosotros. Por ejemplo, para que entiendas, si por ejemplo estamos tres amigos, ¿no? Y un amigo está llorando, llega uno y yo sí sé por qué está llorando. Llega otro amigo y me pregunta, oye, ¿por qué está llorando? O sea, tu, tu, tu amigo, en este caso tu interlocutor, no sabe por qué está llorando el otro. Entonces, ¿qué pregunta tienes que responder ahí? ¿Por qué? ¿Por qué está llorando? Tu amigo no sabe nada de por qué está llorando.
Entonces tú respondes, porque lo cortó su novia, ¿no? Por decirlo así. Pero, por ejemplo, si tu amigo ya tiene un poco de contexto de que ya sabía que iban a cortar y ya se lo suponía, por ejemplo, tú tienes que responder, eh, cómo lo podemos ayudar, por ejemplo, ¿no? O cómo pasó, te va a preguntar cómo pasó, ¿no? O sea, el contexto que ahora le vas a explicar, le vas a decir, no, pues sabes qué, este, pues no está, está llorando, o sea, ya no le vas a decir porque cortó con su novia, ¿no? Le vas a explicar un cómo. O sea, no, pues fíjate que la chava no sé, le aventó las rosas que le iba a regalar en la cara y dijo que ya no ya no quería estar con él, ¿no? Es un ejemplo muy extremo, pero espero que así se les quede un poco más grabado, ¿no? Eh, del por qué nosotros cuando no tenemos ideas damos por qué y por qué cuando la audiencia tiene un poco de idea respondemos con cómo, ¿ok? Es muy diferente, digo, es algo que solito debería salir, pero en algunos casos con esta escala tú te puedes apoyar para dar mejores explicaciones, ¿ok? Ya no, por ejemplo, con unos directores ya no les tienes que explicar digamos, ya vas con un inversionista más bien. Mira, con un inversionista, pongamos el ejemplo. Con un inversionista no tienes que llegar a explicarle el por qué es bueno invertir, ¿no? Ya le vas a explicar cómo puede invertir mejor su dinero. ¿Ok? O sea, la persona que no sabe nada de inversiones, pues le tienes que explicar por qué tienes que invertir, porque tienes que tener un patrimonio, por cualquier cosa, ¿no? Que se te ocurra. Ya si es un inversionista que ya sabe de inversiones, cómo puedes invertir mejor tu dinero? ¿Ok? Creo que ya con ese ejemplo les va a quedar bien claro este punto. Bueno, vamos a lo siguiente. También vamos a pasar. La siguiente, pues habla más sobre las historias, más sobre el storytell, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos decir de esta historia? Lo que nos explica es que muchas veces enfocarnos mucho en los hechos, pues también nos hace tener presentaciones no tan buenas, ¿ok? Porque tú puedes decir, bueno, a ver, cayó la bolsa de valores, digamos, ¿no? Entonces, es una forma que se da, sí, ¿qué? ¿No? O sea, a la gente le gusta mucho escuchar historias. Es una forma de que la explicación se le quede grabada también a la persona, que convertirla en algo atractivo para ella, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos contando historias, pues no escuchamos que la bolsa de valores se cayó y ya, ¿no? Eso así X, ¿no? Y que, no, pues, por ejemplo, en las noticias, ¿qué te ponen? No, pues, ¿sabes qué? La bolsa de valores cayó y una viejita que había invertido todos los ahorros de su vida en la bolsa, perdió todo su dinero hoy, ¿no? Entonces, a ver, eso no pasa, ¿no? Pero eh, eso es algo que puede, o bueno, casi no pasa, perdón. Pero eso es algo que te está diciendo una historia, ¿no? Te está está siendo atractivo. ¿Por qué? Por la historia, ¿no? Obviamente puede haber historias positivas y negativas, pero esas historias se te recuerdan siempre. Cuando tú, por ejemplo, le cuentas a un amigo que ganaste, no sé, $1 millón invirtiendo en bolsa, pues él se va a acordar de esa historia, se le va a hacer relevante y va a ir con sus amigos a contar la historia. Pero en cambio, si tú le dices, ah, la bolsa va bien, ah, qué bien, no hay contexto, no hay historia, no hay nada, o sea, eh, listo, es un tema que pasó más allá, ¿no? O sea, que ya fue, ¿no? La gente se olvida de ese tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros tengamos bien definidos los hechos,
ahí es donde podemos ver si lo podemos convertir en una historia. ¿Para qué? Para hacerlo más atractivo, para que la audiencia se entretenga con nuestras historias. Al cerebro le encanta escuchar historias. De hecho, si tú te das cuenta, cuando empiezas a leer un libro, aunque sea de emprendimiento, empieza como una historia. ¿Te das cuenta? Eh, Empieza el autor mencionando cosas como que yo aprendí yo antes, por ejemplo, digamos, este libro, la verdad no me acuerdo bien qué dice, pero digamos, un libro de comunicación puede empezar como, yo antes era un mal comunicador y de repente esto pasó en mi vida y decidí volverme el mejor comunicador de la historia, ¿no? O sea, por ejemplo, entonces, la historia siempre va a ser algo muy atractivo. Entonces, entre más historias tú puedas contarle a las personas, si tú puedes dar explicaciones contando historias, tu explicación va a ser más efectiva. Entonces, tú también debes medir también un poco esa parte, por ejemplo, del tiempo. Las limitaciones del tiempo pueden evitar que cuentes historias. Entonces, en ese momento, pues tú no podrías usar una historia porque las historias de repente requieren más tiempo de lo normal, ¿no? Tú tienes que ser capaz de detectar cuando una historia puede ser usada. Digo, si tú la puedes usar mejor, si tienes el tiempo de hacerlo mejor, pero muchas veces pasa eso, que también las limitaciones de que tienes de tiempo, pues no te van a permitir muchas veces contar esa historia. Entonces, mamás, debes estar muy atento a los detalles, por ejemplo, a estos al tiempo. Tú si te está diciendo, no, tienes 5 minutos para convencerme, pues no le puedes contar una historia, ¿sabes? Entonces, tienes que ir más a los hechos en todo caso, pero ya va a ser cuestión de que tú practiques y vayas detectando cuándo sí y cuándo no puedes hacer esto. Ok, vamos con otro tema que este tema son las conexiones. ¿A qué nos referimos con conexiones? Que si nosotros podemos conectar una idea antigua y fácil de entender con algo nuevo, podemos ayudar a la audiencia a sentirse segura de que pueden comprender una nueva idea. Por ejemplo, digamos que nosotros le queremos enseñar a una persona mayor, cómo usar el correo electrónico, ¿no? Entonces, le podemos hacer la conexión, digamos, a ver, tú has mandado cartas, ¿no? Entonces, él te va a responder, no, sí, sí he mandado cartas, bla, bla, bla. Ok, mira, enviar un email, usar tu email, es como el servicio postal. Es la oficina de servicio postal, la tienes aquí en tu computadora, ¿ok? Y tú cuando quieras mandar un correo, en lugar de usar la dirección de tu casa, cada quien tiene dirección de correo electrónico, ¿ok? Y ahí vas haciendo la conexión con las conexiones con la persona para que entienda una nueva idea, ¿ok? Ya cada quien la puede ir aplicando a su propia manera. Esto yo me lo acabo de literal de inventar, pero mira, creo que salió bien. O sea, tú puedes llegar y decirle, mira, en lugar, es que como es otro mundo, eso, digamos, cada quien tiene su propia dirección, pero la dirección no es la de su casa, cada quien tiene una propia dirección personal, ¿ok? Que es como si tú tuvieras una dirección de tu casa, entonces le vas explicando a la persona mayor cómo puede enviar correos electrónicos. O por ejemplo, tan simple como lo que estamos haciendo aquí, el podcast, ¿no? Tú puedes explicar a una persona que solo ha escuchado radio cómo usar el podcast basándose en la idea de que es un radio, ¿no? Que puede ser un nuevo concepto de cómo el radio va evolucionando, ¿no? Entonces, mira, entonces, eh, tan simple, tú puedes usar estas conexiones para explicar a las personas, explicarle a tu público, a tu audiencia, cómo entender nuevas cosas, ¿ok? Ok, esto es muy sencillo, vamos a pasar a lo siguiente, que es la simplificación. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que muchas veces no podemos llegar a explicar
bien una cosa por estar en ese sentido de sentirnos expertos. No podemos simplificar las cosas que decimos al sentirnos expertos de un tema y no ponernos en el zapato en los zapatos de nuestro interlocutor, de nuestra audiencia. Tú no debes hacer suposiciones acerca de lo que la gente ya sabe, ¿ok? Como ya se los había mencionado minutos antes. Y una de las formas de simplificar que nos sugiere aquí es el del nuevo enfoque, ¿ok? Muchas veces nosotros nada más queremos explicar las cosas de una sola forma, ¿no? Así como nosotros nos las enseñaron y nosotros la entendimos, así queremos volverlas a explicar. Pero si, por ejemplo, nosotros intentamos darle un nuevo enfoque a ese tema que ya sabemos, nuestras ideas se van a convertir en algo que podamos simplificar, ¿ok? Entonces, muchas veces, por ejemplo, si el profesor, no sé, un profesor de física aprendió física, pues leyendo y con libros, así puros libros, porque su profesor era súper malo y él tenía que aprenderlo así, pues entonces probablemente su comunicación vaya a ser un poco tosca, ¿no? O sea, te va a querer explicar los conceptos como él los aprendió directo del libro, en vez de quererle dar un nuevo enfoque para, para explicarlo mejor. Es como, por ejemplo, yo lo que hago muchas veces en los podcasts es eso. Me dan una super idea de, digamos, 10 páginas, ¿no? Porque tal, hay ideas que 10 páginas así leyendo sobre la misma idea y cómo se desarrolla. Entonces, ¿yo qué hago? Yo agarro un enfoque nuevo, que es una historia personal mía, y se la simplifico a ustedes para que sea más digerible, ¿ok? Entonces, muchas veces simplificar eso nos puede ayudar a que la persona con la que estemos hablando, nuestra audiencia, lo entienda de una mejor manera. Una de las formas que también nos sugiere el libro son las contracciones, como él nos las menciona. ¿Qué es las contracciones? Él es como quitar la paja, es quitar paja de nuestras explicaciones. Por ejemplo, podemos agarrar todas nuestras ideas. Él sugiere un ejercicio de agarrar todas nuestras ideas, ponerlas en post-its, ¿no? Y después ir eliminando, a ver, esto no lo necesito para esto no lo necesito, te vas quitando toda la paja y se va haciendo como un embudo, ¿ok? Donde ese embudo ya nada más va a tener lo más esencial de la explicación, lo que la gente realmente necesita saber en ese momento. Por ejemplo, y también estas contracciones te van a servir para el tiempo, ¿ok? El tiempo, por ejemplo, si tú tienes 10 minutos para explicar un tema, pues a ver, qué realmente es lo importante. Entonces tú vas viendo todos los post-its y vas diciendo, a ver, esto lo elimino, esto sí es importante, esto no, bla, 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 bla. Entonces, así es simple. Yo ya les hago mucha promoción de productos que no van a pagar nada nunca, pero Google tiene una herramienta que se llama Jamboard, em, que es una pizarra electrónica. Entonces yo la uso mucho, me encanta esa. Y hay una, si puedes poner como post-its así, pues te dan una opción como que para poner post-its, ¿ok? Entonces esa la puedes usar, se las recomiendo. A mí me gusta bastante usarla. Yo la uso para hacer modelos Canvas, para muchas cosas. Entonces, me parece buena idea que si ustedes la pueden usar y se las comparto, ahí úsenla. Es buena opción. Ok, entonces vamos a lo siguiente, que es la preparación y la redacción de una explicación. Aquí el autor nos dice que también pensemos, por ejemplo, mucho en las películas, en los programas de televisión, en los discursos, en dibujos animados, ¿no? Todo eso lleva un guión, todo lleva un guión, ¿no? Por eso es lo que él dice que es muy importante también escribir nuestro guión, ¿ok? Es muy importante. Digo, claro, creo que sí hay momentos en los que se puede eh, improvisar un poco, y si más si es necesario, pero
sobre todo tener una base sobre la cual trabajar, en este caso un guión, tener preparado. Por ejemplo, yo les confieso que muchas veces, yo antes de hablar, por ejemplo, con un cliente, lo primerito que hago es hacer un guión. Y así literal escribo, hola, buenas tardes, bla, bla, bla. Y si lo tengo que practicar, lo practico, ¿no? Entonces, muchas veces, igual a la mera hora te puede fallar una que otra palabra, pero es algo que estás practicando. Y es algo que te está ayudando a dar una mejor explicación. Al final de cuentas, todos, hasta la televisión lo usa. Entonces, es una herramienta muy importante que debes tomar en cuenta, el escribir. También algo que tomamos en cuenta, por ejemplo, en la tele, es el impacto que tiene combinar imágenes con texto, es también muy poderoso. Si también, por ejemplo, lo podemos hacer, pues bueno, ese mensaje, esa explicación va a ser todavía más poderosa y te va a ayudar todavía más. Igual, al momento de estar escribiendo un guión, debes tomar en cuenta que deben llevar un orden, ¿ok? Es muy importante que cuando estés escribiendo un guión para hacer un video, para dar una explicación, para todo, debe llevar un acuerdo, eh, un contexto, que es el problema y el dolor, una conexión de la historia, una descripción. Entonces, debes llevar un orden. Yo, por ejemplo, cuando empezaba a vender, una cosa que me decían es que debes llevar un orden dentro de tu speech, o sea, porque de repente me estás hablando de esto, de repente de esto, de repente de esto. Entonces, me decían, está bien lo que tú estás haciendo, pero tienes que darle un orden a tus ideas para que sean más comprensibles, ¿ok? Entonces, muy importante esa parte también de darle una forma, por así decirlo, a tu explicación, a tu guión. Ok, vamos a pasar con lo siguiente, que me parece que es la última parte del libro, que es la de presentar la idea. O sea, está muy bien que ya sepamos como toda la parte de, a ver, cómo puedo dirigirme a las personas, cómo explico, por ejemplo, conexiones, todo eso, pero ahora tenemos que saber la conexión. Y digo, la conexión, la presentación. La presentación, ¿y qué se refiere? ¿Qué vamos a ver esto en esa parte de presentación? Que cada tipo de explicación, cada tipo de audiencia tiene su forma de presentar la información de manera diferente. Entonces, cada una de estas formas eh, es diferente para cada público. ¿Por qué? Porque cada quien lo entiende desde una diferente perspectiva. Entonces, por ejemplo, tú puedes que tú te tienes que asegurar que, por ejemplo, si estás en internet o en cualquier presentación, el título se convierte en una forma de mostrar que la intención de lo que tú vas a enseñar es lograr un objetivo específico. Para empezar, el título es súper importante. Otra forma también es de presentarlo, por ejemplo, este título es dando a entender que vas a resolver un problema, ¿ok? ¿Por qué? Porque también es muy importante entender bueno, que las personas entiendan, pues, que van a hacer, que les va a hacer una explicación sobre ese tema desde el principio. Y otro tip que nos da es mantener este título corto, que sea más digerible, ¿ok? También nos sugiere mucho que, por ejemplo, si estamos en una presentación de PowerPoint, es muy importante reducir el ruido. ¿A qué se refiere esto? A no estar, no atascar a la persona con información innecesaria, reducir lo más que se pueda el libro, ¿ok? Darle una experiencia limpia y ordenada es muy importante, ¿ok? Más si, por ejemplo, estás presentando en PowerPoint, muy importante. También mantenerlo simple. Bien, por ejemplo, en videos de YouTube es muy importante, ellos mencionan una parte que dice que es ser atemporal. Por ejemplo, este video puede ser atemporal. ¿Por qué? Porque es un video que va a durar muchos años. O sea, la forma en la que explica las personas las cosas probablemente pueda cambiar, pero dentro de muchísimos años. ¿Ok?
O sea, es un video que si lo ves ahorita en 2020, lo ves en 2025, muy probablemente siga vigente, ¿no? O sea, y también es muy importante que hacer de todo este contenido que sea accesible, ¿no? Es muy importante que darle la oportunidad al interlocutor, eh, que la información la tenga más sencilla a la mano. Es muy importante. Y también ellos mencionan mucho el concepto de que también te tienes que divertir, ¿no? Cuando tú estés presentando te tienes que divertir. ¿Por qué? Porque muchas veces a las personas no les gusta una explicación que sea seca, ¿no? Eh, que un poquito de informalidad nos ayuda a ser notables, ¿no? A caerle mejor a la gente, a hacer que la gente sonría. Entonces, claro, si estás presentando algo a un consejo o algo así, o sea, está bien que seas un profesional, pero también estar todo nervioso va, o sea, como que no transmites una buena vibra. Recuerda también lo que hemos dicho antes, para vender tenemos que caerle bien a la persona a la que estamos vendiendo. Si tú estás en una junta de trabajo y no le caes bien a la persona, o sea, no le estás cayendo bien a la persona porque la estás aburriendo, pues no te va a comprar tu idea no va a ser atractiva, lo que estás comunicando no va a ser atractivo para esa persona. Entonces, divertirse es una parte muy importante en el momento que queramos dar una explicación. Ok, entonces, eh, ¿cuáles son las formas en las que podemos presentar? Pues hay muchas, por ejemplo, el texto. El texto es una forma de presentar la información. Las imágenes o los gráficos, por ejemplo, una presentación de PowerPoint, podemos usar imágenes o gráficos. El audio, que es una voz grabada, es como esto, es como el podcast, ¿no? Ese es el audio. El video es como YouTube, por ejemplo, también, por ejemplo, las demostraciones en vivo es otro, ya sean, por ejemplo, esos puede ser en internet también, o puede llegar a ser también con un salón de clases, ¿no? Así de simple, como un profesor lo hace, pues así es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Un análisis de cuál es la mejor opción para mostrar nuestro contenido. También entendiendo mucho la parte que ya habíamos hablado en otros podcasts, de entender la parte de que cada persona le gusta consumir el contenido de manera diferente. Esa es una forma, por ejemplo, tú si eres un profesor, pues le puedes preguntar a tus alumnos a ver cómo les gusta que les enseñe esto. ¿Ok? Preguntarles, ¿sabes qué? Nos gusta aprender, leyendo, nos gusta aprender viendo un video, o nos gusta aprender, con una demostración en vivo, ¿no? Que usted nos vaya guiando, ¿no? Por ejemplo, unas presentaciones, puede ser en un sitio web, por webinars, por videos, pueden haber muchas formas de que tú puedes presentar una, una información, ¿ok? Entonces, también, por ejemplo, si combinamos dos tipos de canales, digamos, el texto escrito con el gráfico, eso es algo muy poderoso también para el cerebro. Explicarlo, texto, imagen, es algo muy poderoso para el cerebro. O sea, es algo que llama la atención, por así decirlo. Y pues bueno, ya vamos a terminar. Fíjense que algo interesante, al final de este libro hay un capítulo que nos habla sobre el libro de La cola larga de Chris Anderson, que por cierto lo tienen aquí también el podcast de ese en el canal. Nos habla mucho también de ese tema, entonces si quieren saber más de eso, pues, o sea, creo que ese podcast no está muy largo, entonces pueden ir a escucharlo. Y ese, de hecho, creo que ahorita hasta el momento es el más visto, el más bueno, el más escuchado, por lo menos en YouTube. Entonces, es algo interesante que pueden ir a aprender, es cómo se manejan los negocios en línea. Entonces, también nos habla mucho de esa parte, ¿no? Que cada forma de explicación, o sea, cada persona lo quiere ver de manera diferente. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con un amigo que hacía contenido para TikTok
y me decía, es que, ¿sabes qué? Yo todo lo que hablo de mi TikTok, en mi TikTok, lo saco de tal página y luego nada más lo que hago, yo lo leo y lo convierto en video. Ok, le digo, bueno, que le digo, qué perfecta idea. Le digo, pues es lo mismo que le expliqué en ese momento, porque hay personas que prefieren ver un video de 4 minutos para entenderlo bien en YouTube, hay personas que prefieren videos de 15 segundos o de 30 segundos en TikTok, hay personas que lo prefieren leerlo. Entonces, cada persona es diferente, pero si tú ya sabes tu audiencia, la conoces, pues dale ese canal, o sea, dale el canal indicado de comunicación para que ellos lo entiendan de una mejor manera. Si ya le tienes el canal, ya no le muevas ahí, ¿ok? Entonces vamos a seguir con esto. Por último, nos habla de una regla, que es la regla del 6x6, que es de acuerdo a la pregunta que necesite resolverse en una explicación, es mejor cierto tipo de instrumentos, o sea, de cierto tipo de formas de explicarlo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo para que lo entiendas mejor. Por ejemplo, eh, tú, si la persona con la que te estás comunicando, su pregunta principal es ¿cuándo? La mejor forma de exponerle la información para que la entienda de una mejor forma es con una línea del tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, si la pregunta es ¿qué tanto? La mejor forma de explicarlo es con un gráfico. ¿Ok? Esto se llama la regla 6x6. La pueden googlear sin ningún problema, nada más para que tengan bien consciente esa parte. ¿Ok? Es un circulito que nada más tiene preguntas eh, y ya puedes buscarlo y te aparece fácilmente en internet sin ningún problema. Entonces, amigos, pues yo creo que con esto ya terminamos el podcast del día de hoy. Bueno, no creo, ya terminamos. Ya se acabaron lo más importante de esto. Entonces, amigos, gracias por escucharme en un podcast más. Recuerden, si pueden, si quieren, les puedo pasar el último gráfico. Eso sin ningún problema. Si me siguen en Instagram y me mandan mensaje, se los puedo mandar sin ningún problema. Y ahí ya saben que les dejo mis redes sociales en todos lados. Me pueden seguir, me ayudarían mucho con un like, con una compartida, con lo que quieran hacer, me ayudarían muchísimo para que sigamos creciendo y podamos seguir haciendo más este tipo de podcast, ¿no? Entonces, amigos, espero les haya gustado y nos vemos en la siguiente. Bye, bye.